Hola amigos del violín irlandés, mi nombre es Carolina Arango y hoy les doy la bienvenida a un nuevo tutorial de violín. Esta vez tenemos una melodía súper bonita que se llama Sony Mazurka. Bueno, les cuento que Sony está en un ritmo súper especial que no es tan, digamos, tocado en Irlanda porque hay pocas melodías de este ritmo. La mazurka es un ritmo que llega a Irlanda por Europa del Este, por otras regiones de Europa. Y lo que hacen los irlandeses es que la adoptan y empiezan a componer, digamos, con ese ritmo. Ella llega a Irlanda del Norte, por eso es que en Irlanda del Norte hay más melodías de este tipo que en otras partes de la isla. La mazurka tiene una rítmica que está en 3/4, es como un vals, se puede sentir como un vals, pero es muy importante los acentos siempre los vamos a hacer en 2 y en 3. Entonces vamos a contar en 3 y hacemos el acento 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y este es el ritmo que vamos a tener en mente para tocar una mazurka. Voy a tocar esta melodía para que la pongamos en contexto y luego paso a paso vamos a verla. Esta es Sony's Mazurka, está en la tonalidad de Re mayor y antes de empezarla a tocar y a enseñárselas quiero contarles una cosa. Esta melodía es muy especial porque la grabamos en mi primer disco, que es junto a David Gaviria. Él es pianista, los dos tenemos un dueto que se llama Luin y este disco lo pueden escuchar aquí en este enlace. Es una de nuestras melodías favoritas, lo van a escuchar cuando vayan a verlo en el disco, es muy especial, la tocamos junto con otra mazurka y con un reel. Así que súper invitados a escuchar el disco de Luin. Como les contaba, está en Re mayor. Voy a hacer una escalita de Re mayor sencilla a una octava. Muy bien. Y ahora sí vamos a empezar parte por parte con esta melodía. La voy a dividir en dos, parte A, parte B, y vamos lento. Primera parte. Vamos a empezar con Anacruza, de 2 corcheas, el Re Fa. ¿Está ahí? Muy bien. Siguiente parte de la primera frase. ¿Otra vez? Muy bien. Voy a hacer esa frase completa con Anacruza. Muy bien. Ahora voy a hacer la segunda frase y me voy a pegar de ese último La que tocamos. Hasta ahí es la primera parte que ya conocemos. Pero la siguiente cambia. Repito eso. Y ahora, una vez más. Hasta aquí tenemos nuestra primera parte. La voy a hacer completa, frase 1 y frase 2.
voy a hacer la parte B, que también la voy a dividir en dos partes. Primera frase de B. Con antecompás de la y re. ¿Está ahí? Una vez más. Ahora, la segunda parte de la primera frase. Una vez más. Ahora, la siguiente frase, frase número 2 de B. ¿Está ahí? Es exactamente igual a la primera parte de la frase anterior. Y el final. ¿Otra vez? Okay. Entonces hasta ahí, nuestra segunda frase sería: voy a hacer una vez más. Muy bien, y hasta aquí tenemos toda la melodía. Ahora la voy a hacer completa para que vayan practicando conmigo parte A y parte B. Voy a repetir cada parte. Muy bien, hasta aquí tenemos Sonis Mazurka. Recuerden que es un ritmo un poquito diferente a todos los que hemos visto. Es un ritmo que no se toca tanto, pero igual sí hay grabaciones y la gente sí los toca en las sesiones de música irlandesa. Es un ritmo que gusta de todas maneras mucho, así no haya tantas composiciones en este ritmo, sí gusta mucho. Y bueno, me gustaría que me contaran cómo les pareció, si les gusta este ritmo, qué otro ritmo prefieren, un poco que me hagan un recuento de lo que han visto en estos videos, y si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda, me dejen un mensajito pues en esos comentarios. También que me cuenten cómo les pareció el disco de Luin, nuestro primer disco. Un disco súper especial porque tiene melodías lentas, tiene melodías rápidas, tiene composiciones propias, una composición de David. Es un disco nuevo, en realidad lo lanzamos apenas el año pasado. Entonces, bueno, me encantaría saber qué opinan. Y también recuerden que esta melodía la encuentran en PDF en mi página web. La pueden descargar, así como pueden descargar otras de otros tutoriales. Muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en un próximo tutorial. Chao.